Muy buenos días, el tema de hoy es Di la palabra. Vamos al libro de Juan, capítulo 4, 46 al 53. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Di la palabra. Mire que encontramos a la luz de las Escrituras cómo el Señor Jesús solamente enviaba la palabra, pero cómo personas de autoridad creían en la palabra. Mire que antiguamente tenía poder la palabra, o sea, credibilidad en la palabra. Antes no existían los escritos de firma de documentos que usted tenía que firmar ante una notaría, ante una persona de autoridad para que realmente usted cumpliera lo que usted decía. Era la palabra. Pero tenía poder la palabra. ¿Cómo se ha perdido el valor de la palabra? Pero el valor de la palabra en el hombre, porque en el Señor la palabra permanece por siempre. Cuando usted y yo le creemos al Señor, el Señor nos usa con una palabra. El Señor nos usa para dar una palabra para otra persona. Si usted y yo meditamos, estudiamos la palabra, le pedimos dirección al Espíritu Santo para el entendimiento, el conocimiento, pero también para usarnos con la palabra, para poder dar la palabra a otras personas. Por eso encontramos predicadores que solamente dan la palabra y empiezan a suceder milagros, señales, prodigios, solamente predicando, no desatando milagros, prodigios y señales, solamente con la palabra, tal como lo hacía el Señor Jesucristo, solamente la palabra. ¿Cuántas personas se convirtieron a Jesús solamente con la palabra? Sin necesidad de hacer milagros, prodigios que otros dicen, tiene que haber un milagro, un prodigio para que los demás crean. No, aquí el Señor solamente dio la palabra, ya que este hombre pedía que el Señor fuera hasta allá. Por eso dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, un hombre de autoridad. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Sabía que en él había el poder, en Jesús. Por eso dice: entonces Jesús les dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Prácticamente le estaba confrontando el Señor Jesús. Pero mire lo que dice el hombre. Entonces él le dijo, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire que el Señor le dice que si no viere milagros y prodigios, pero él creyó a la palabra. Él no le insistió que tenía que ir. Pero Señor, mi hijo está muy enfermo. Pero Señor, ¿cuántas personas se han orado por usted? Una enfermedad, una situación, una circunstancia que usted está pasando. Pero es que si no viene el pastor, yo no creo. Pero es que si yo no lo veo acá, no va a cambiar las cosas. Tiene que venir él. Y la palabra. Si usted primeramente le cree al Señor, la palabra cumple la función por la cual es enviada. El Señor solamente envió la palabra y este hombre llevaba la palabra que dijo el Señor, ¿cierto? Ya el Señor desató la palabra, cumple la función esa palabra, porque es una palabra con autoridad de Jesús. Por eso cuando le creemos al Señor y desatamos la palabra del Señor, la palabra se cumple. ¿Por qué? Porque usted y yo no ponemos la fe en las circunstancias, en la situación, en el problema. Ponemos la fe en la palabra del Señor. Ya que la palabra de Dios nos habla, que si usted y yo hablamos la palabra del Señor con autoridad, pero también cuando andamos en sus caminos, en la sanidad, la santidad, la firmeza, la convicción, en la palabra de Dios, el Señor nos puede usar a usted y a mí con la palabra. Y podemos enviar la palabra y el Señor cumple la función a través de la palabra. Por eso digo, guiados por el Espíritu Santo, no en nuestras emociones. En nuestras emociones podemos desatar palabras sobre otras personas, pero vamos a ver si se cumple esa palabra en la otra persona, porque muchas veces decimos la palabra de Dios, pero en emociones, no direccionados en el Espíritu Santo, ya que es en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Señor mismo lo dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso ahí lo dice en Hechos 1:8, cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder y fuera de eso seremos testigos. Precisamente era lo que sucedía con el Señor Jesús. Envió la palabra, pero este hombre le creyó al Señor. Él no creía que su hijo iba a morir, tenía que estar Jesús allá. No. Él solamente le creyó al Señor, era un hombre de autoridad, pero él escuchó hablar de Jesús.
¿cierto? Y él sabía que en él estaba el poder para que su hijo, su siervo, su hijo fuera sano. Por eso encontramos que le dijo el Señor Jesús, le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cuántas veces usted y yo le creemos a la palabra del Señor? No, pero es que si hubiera venido el Señor, pero si hubiera venido el pastor, pero si hubiera venido algo como lo que hablábamos en un devocional, lo que pasó con Lázaro cuando el Señor lo resucitó. Marta y María esperaban que viniera el Señor. Señor, si hubiera venido cuando Lázaro estaba enfermo, no habría muerto, Señor. Pero bueno, resucitará en el día postrero. Era lo que decía Marta. Pero acá encontramos al Señor que le envió la palabra porque este hombre de autoridad le creyó al Señor. Por eso encontramos que cuando usted y yo le creemos al Señor, Él cumple esa palabra. Por eso siempre este oficial del rey le creyó. Dijo, tu hijo vive. Él no le rogó, no le insistió más. Le creyó a su palabra. Por eso entonces les preguntó a qué hora había comenzado. Por eso cuando descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Cómo así? O sea, no tenía él que llegar hasta la casa para mirar que su hijo ya vivía. Sus siervos ya venían a decirle que el hijo era sano, había sido sano. Por eso él les pregunta, entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Él entendió que era la hora en que el Señor Jesús le había dado la palabra. Y a esa hora ya había sido sano, no había tenido necesidad del Señor. Él iba camino a casa a mirar a su hijo, pero ya los siervos venían a darle las buenas nuevas a él. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa, con una palabra. Creyó no solamente él, su casa también creyó en que Jesús era el que tenía el poder y la autoridad para que la palabra se cumpliese. Por eso, ¿qué es lo que nos quiere hablar el Señor hoy a usted y a mí? ¿Cuál palabra nos está hablando el Señor a usted de mí? ¿Qué palabra le ha dado Dios a usted? Pero a veces le creemos más al médico, a veces le creemos más al juzgado, a veces le creemos más al banco, a veces le creemos más a las personas, a veces le creemos más a las circunstancias, a veces le creemos más al problema que al Señor. Si el Señor le dio una palabra, usted debe declarar esa palabra, debe confesar esa palabra, debe proclamar esa palabra, debe profetizar esa palabra, debe creerle a la palabra que el Señor le dio. Si usted no le cree, usted le cree más a las circunstancias. Usted todo el momento habla del problema, habla de circunstancias, habla de la dificultad, habla de la circunstancia que usted está pasando, está viviendo, porque no le cree al Señor. Y de pronto usted donde otra persona que ore por usted, esa circunstancia, por su hijo, su esposa, su familia, esa situación que está viviendo, circunstancia adversa, y la persona ora y Dios le da una palabra. Mire, Dios me esta palabra. Ay, sí, fue la misma que viene en tal parte. A ver, entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del pastor? ¿Del líder de la iglesia? ¿De quién? Si le vuelve a dar la misma palabra, ¿qué será? Es que usted tiene que creer. Mire que aquí este hombre creyó. Él no dudó, él creyó. Y porque él creyó, automáticamente el Señor operó en el milagro. A veces nos toca ejercer a usted de mí. Todo no lo debe hacer el Señor. Lo debemos ejercer también nosotros en creerle al Señor qué es lo que el Señor quiere hacer y cómo nos quiere usar y cómo quiere usar las cosas, las circunstancias. Hay circunstancias que el Señor permite en nuestras vidas, pero porque la palabra Él la va a dar. Di la palabra es el tema de hoy. Y cuando Él da la palabra, le creemos a la palabra. Por eso hay personas que me dicen a mí, mire que yo estaba orando y Dios me dio una palabra para esta circunstancia. Excelente, me parece muy bien. Y a las 8 de la mañana otra persona, ¿y qué ha pasado? No, nada, todo el mismo problema, no, eso igual, eso no cambia, cada vez peor, no, es más dificultades, más problemas. ¿Y qué pasó con la palabra que yo le digo? Ay, no sé qué va a pasar ahí. Y como que le creen más al problema que al Señor. Cuando el Señor dice que la palabra de Él se cumple. Y Él se cumple, pero usted y yo cumplimos una función en la cual Él tenemos que creerle a la palabra. Por eso el Señor lo dijo en Mateo 24:35. Y el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán. Y hemos visto que a través de los siglos, de la historia, la palabra del Señor permanece hasta el tiempo, hasta la eternidad. No tiene tiempo la palabra. Y la palabra se cumple. ¿Cuánto hace que el Señor desató esta palabra sobre este siervo? Más de 2000 años desató esta palabra. Y esta palabra sigue viva, eficaz sobre nuestras vidas. Pero en usted y en mí está en creerle al Señor. Entonces, ¿por qué duda usted? ¿Por qué le cree más al médico? ¿Por qué le cree más al banco? ¿Por qué le cree más al juzgado? ¿Por qué le cree más a las autoridades que le dijeron a usted que le van a desalojar de esa casa? Que ese matrimonio ya no da más. Que ese hijo se va a morir. Que esa enfermedad se va a morir usted. Que le van a embargar el carro, le van a embargar el automóvil, que le van a echar del trabajo, y usted le cree más a las circunstancias, es que ya se cumplió la fecha, es que eso ya no da más, y yo ya creo que tengo que irme a este lugar, me van a echar del trabajo, me van a echar de la casa. ¿Cuántas personas hablan del problema? Personas conocedoras de la palabra inclusive lo hablan, ¿cierto? Y hablan del problema más que de la solución que le dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos quería hablar hoy el Señor?
Di la palabra. Cuando aquí dice di la palabra, no es la palabra del hombre. Por eso cuando le hablaba en un comienzo que muchos creen más a la palabra de lo que dicen las personas. Antiguamente no se firmaban documentos ni nada. Valía la palabra. Inclusive hoy en día yo he escuchado personas que le dio la palabra y este hombre es un hombre de palabra y si él lo dijo, él me lo va a cumplir lo que dijo. ¿Cierto? Y le creen. ¿Y por qué no le creemos a la palabra del Señor? Por eso le oro, le clamo, le pido al Señor que cuando el Señor di la palabra, le dijo a este hombre de autoridad. Y si el Señor le dio una palabra a usted le corresponde creerle a la palabra del Señor. Y le oro, le clamo, le pido al Señor que quite toda incredulidad en su vida y que la palabra se cumpla en el nombre de Jesús.